Bueno, entonces, el pensamiento de Descartes se lo toma como, digamos, el inicio de la filosofía moderna, del pensamiento moderno. Eh, claro, un modo de pensar muy distinto al que se venía dando anteriormente. Descartes, claro, el discurso del método empieza a, vamos a decir, no empieza con la idea de Dios para abordar el conocimiento del mundo, ¿no es cierto? Sino que al contrario, él empieza con la duda, él empieza a dudar de todo. Duda, digamos, dice que los sentidos lo pueden engañar, se imagina un genio maligno, pero vamos a resumirlo. Entonces duda de todo, como, justamente estaba muy atento digamos, a la ciencia de su época, ¿no es cierto? Y la ciencia de ese momento, de algún modo, había trastocado el mundo, la visión del mundo. Entonces él dice, como, supongamos, dice, si los sentidos me engañan, si el sol sale de un lado y se va del otro, y ahora el sol en realidad se mueve la tierra, los sentidos en realidad me engañan. Hay un genio maligno que, me imagino, un genio maligno que me engaña continuamente. Entonces la duda lo lleva a tener la primera certeza. ¿Cuál es la primera certeza? Bueno, de lo único que no puede dudar es que está dudando. Entonces ahí aparece, digamos, el sujeto pensante como primera certeza. No Dios, sino el propio sujeto pensante aparece como la primera certeza que va a dar lugar a la construcción del conocimiento. Entonces se desplaza la teología, aparece en escena de algún modo la teoría del conocimiento digamos, como capítulo primordial del pensamiento, de la filosofía, ¿no es cierto? Y entonces, digamos, se inaugura de esa manera un nuevo modo de pensar, de filosofar. Bien, en este clima tan rápidamente descrito, perdonen por lo resumido, aparece esta escuela clásica del derecho natural, ¿no es cierto? Digamos, la idea de derecho natural es una idea antigua, es una idea que, bueno, también que se fue también cultivando durante la Edad Media, sobre todo a través de la teología, justamente, de San Agustín, Santo Tomás, posteriormente. Bien, el derecho natural es algo, bueno, es visto como algo más allá del derecho positivo, del derecho humano, ¿no es cierto? Es algo que tiene, algo que, digamos, o que lo pone Dios, ¿no es cierto? O que está vinculado con la divinidad, en el caso del pensamiento de la Edad Media, o bueno, tiene que ver con el propio orden cosmológico en la antigüedad, o con los dioses también de la antigüedad. El derecho natural es algo así, es un derecho que está más allá del arbitrio humano, ¿no es cierto? Y que tiene las características de lo universal, de lo universalmente válido. Es una idea vieja que se fue cultivando durante todos esos siglos, pero en la modernidad, o sea, los siglos XVII y XVIII, adquiere un nuevo vigor, adquiere una nueva sistematización y una nueva fundamentación. Hay una nueva escuela del derecho natural y un naturalismo que le llamamos racionalista o clásico, ¿no es cierto? Y es una corriente de pensamiento que, decíamos, se desarrolla en los siglos XVII y XVIII. Dentro de esa corriente, dentro de esa escuela titulada de ese modo, se encajan, ¿no es cierto?, se embolsan muy diversos autores. Se lo tiene a Grocio como el padre de la escuela clásica del derecho natural, pero Bobbio, yo me baso mucho en un texto de Bobbio para este tema, ¿no es cierto?, que es el modelo naturalista. Bobbio de algún modo refuta un poco esa noción de que el padre del derecho natural es Grocio, sino que él se lo adjudica a Hobbes, ¿no? Ustedes saben, Grocio es un pensador del siglo XVII, digamos, escribió un texto que se llama De Iure Belli Ac Pacis, ¿no es cierto? Un texto sobre derecho de gente, sobre derecho natural y demás. Y entonces lo metemos ahí a Grocio, pero también a Pufendorf, los juristas, ¿no es cierto? A Wolff, a Tomasio, pero también filósofos como, bueno, esos que digamos, la tradición académica, digamos, nombra como los filósofos, ¿no es cierto? Hobbes, Locke, Leibniz, también Spinoza, Kant, son todos
autores que van del siglo XVII y XVIII, pero que son muy diversos entre sí. Rousseau, digamos, de la tradición uno lo tiene como de la tradición del pensamiento político. Bien, son todos autores muy diversos entre sí, que incluso sostienen cuestiones ideológicas, políticas, e incluso metafísicas y nociológicas muy diversas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer una escuela con esa diversidad? ¿Cómo podemos etiquetar a todos esos autores que se dan en estos 2 siglos, ¿no es cierto?, que tienen diversas posiciones políticas, ideológicas y filosóficas? ¿Por qué decimos que, digamos, que forman parte de una corriente de pensamiento que titulamos naturalista, racionalista o escuela clásica del derecho natural? Bueno, digamos, para de algún modo ver qué es lo que compone una escuela, podríamos fijarnos, bueno, Bobbio sostiene esto de una manera muy interesante, digamos, qué tesis en común defienden todos estos autores contra otros, ¿no es cierto? O qué tesis propias son rebatidas por aquellos que justamente los etiquetan como una escuela, ¿no es cierto? Es decir, el pensamiento lo tenemos que ver contrastado con otras tesis, con otras corrientes. Y lo que tienen en común estos autores diversos es básicamente una cuestión metodológica, ¿no es cierto? Eso es lo que sostiene Bobbio en el trabajo que les comento. Una cuestión de método. Es decir, ellos de algún modo tienen la pretensión, ¿no es cierto?, el empeño, podríamos decir el empeño de, digamos, racionalizar, o sea, de llevar el método axiomático propio de la geometría o de la matemática y demás al campo de la filosofía práctica. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, al campo del pensamiento vinculado con la moral, con el derecho, con la conducta humana, con las normas que rigen la conducta humana. Ellos entonces pretenden llevar, ya les digo, el método racional a ese campo del pensamiento. ¿Y qué novedad hay en esto? Bueno, mucha novedad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la tradición que viene desde Aristóteles sería, vamos a decir, la figura contrapuesta a este pensamiento. O sea, los autores de la teoría del derecho natural clásica, en la filosofía práctica son contrapuestos a la postura de Aristóteles, incluso también en el pensamiento político, ¿no es cierto? Sobre todo en la forma de pensar el Estado, ¿no es cierto? Bien, entonces, vamos a hacer un corte.